Estamos aquí con Juan Sebastián Cárdenas, escritor colombiano. Es un placer para nosotros, Juan, tenerte con nosotros para este repositorio virtual que estamos desarrollando en el proyecto Antropolit, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, que pretende cartografiar las estéticas que están tratando de mapear la crisis ecosocial contemporánea, las estéticas del antropoceno, como las estamos llamando en el proyecto. Y también el proyecto Lead Future, que es un proyecto de innovación educativa y de transferencia del conocimiento de la convocatoria Erasmus Plus K220. Para nosotros es un placer también contar aquí con el investigador Sergio Rosas Romero, que es especialista en literatura colombiana del siglo XXI, y a él le voy a ceder la palabra, agradeciéndote, Juan, tu participación. Muchísimas gracias. Vale, gracias Jesús y sobre todo gracias Juan por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es una alegría y un honor poder hablar contigo. Para las personas que en el futuro, ojalá no distópico, que vean esta entrevista y que quizás no estén familiarizados contigo y con tu obra, pues voy a hacer una breve presentación. Juan Cárdenas nació en Popayán, Colombia, en 1978 y a día de hoy es uno de los escritores más relevantes del ámbito latinoamericano y yo diría incluso del ámbito en la literatura escrita en español. Comenzó su carrera con un libro de relatos, Carreras Delictivas, la novela Zumbido, originalmente publicada en 2010, reeditada por Periférica en 2017. Y aparte esa trayectoria que comenzó dentro de la creación literaria, pues también ha centrado en la traducción, ¿no? Tanto de autores anglosajones como de lengua portuguesa. Vivió en Madrid porque allí gozó de una beca de creación literaria en la residencia de estudiantes entre 2008 y 2010, una época además muy interesante para el surgimiento y consolidación de muchas editoriales independientes en España. Tiempo después con eso, pues Juan Cárdenas publica quizás el libro que lo posicionó con más fuerza en el panorama literario en español, que fue Los Estratos en 2013. Le han seguido muchos otros libros, pero quisiera destacar El Diablo de las Provincias en 2017, con el que luego en el 19 ganaría el premio de narrativa José María Arguedas, y para citar su novela más reciente, Peregrino Transparente, del 2023, y un libro de 4 ensayos magníficos, La ligereza. Te doy la bienvenida, Juan, y pues de nuevo gracias por estar acá. Muchas gracias, Sergio, y bueno, gracias por la invitación. Y aquí ya dispuesto a charlar con ustedes de lo que surja. Pues quería comenzar justamente con una lectura un poco transversal de algunos de los libros que mencioné. Em, por ejemplo, si tomamos libros como Elástico de Sombra o Peregrino Transparente, vemos que de pronto algunos lectores identificamos, y también como tú lo haces muy explícitamente, que en esas obras plasmas una tensión entre dos conceptos que se podrían tender a confundir. Por un lado, el paisaje y por otro lado, el territorio, ¿no? Entonces, digamos que en esas obras, ¿no? Los narradores o los distintos personajes hacen hincapié en esa diferenciación y quería preguntarte, por ejemplo, ¿por qué a lo largo de tu obra has visto que esta distinción, esta tensión entre los dos conceptos te parece interesante para tratar en tu obra literaria? Y quería sumar a eso una segunda pregunta, si crees que en América Latina en general hay poderes o discursos intelectuales, literarios, que quizás nos han querido imponer una idea de paisaje para subyugarla a una idea más política y subversiva de territorio. ¿Crees que eso ha pasado, que se nos ha intentado imponer pues una mirada paisajística en vez de territorial? Bueno, Sergio, sí, durante bastante tiempo me interesó hacer esa distinción, sobre todo con una finalidad, como bien dices, política. Bueno, por la sencilla razón de que aparte de dedicarme a la traducción durante mucho tiempo, yo he sido como un estudioso de las artes y de la historia del arte.
Y en esa condición soy muy consciente de la tradición del paisaje, de lo que implica la tradición del paisaje. Y la tradición del paisaje es una cosa tremendamente rica y haríamos mal en sencillamente reducir esa tradición del paisaje a un aparato de dominación, un aparato de control, un aparato de subyugación o disciplinamiento, un aparato de imposición de imaginarios desde el poder, etcétera. Parece que es mucho más complejo que eso. Por eso te digo que la distinción yo la planteo en términos políticos. Me interesaba anteponer una cierta idea muerta de paisaje a la idea territorial o a la idea de territorio, justamente porque el territorio implica la participación de otros saberes, vamos a llamarles así, saberes plebeyos o saberes que vienen, digámoslo así, de abajo, saberes populares y sobre todo narrativas populares. Basta pensar en un ejemplo, cuando uno va por el campo, la gente, en cualquier lugar del mundo, no solamente en América Latina, uno le pregunta a la gente del campo, eh, no sé, las referencias espaciales y la gente no te va a decir a 2,5 kilómetros de aquí hay una, no sé, la gente no habla así, la gente dice, llegando a la quebrada, no sé qué, bajando por el río, no sé cuándo, ahí vas a ver un árbol, ese árbol está quemado porque le cayó un rayo. Es decir, la gente tiene una apropiación narrativa, espaciotemporal y ligada sobre todo a una vivencia biográfica o al menos a una serie de vivencias y narraciones orales colectivas que están pues asociadas a ese territorio. Entonces, cuando yo hacía hace mucho tiempo la contraposición, mm, lo hacía por esa razón, digamos, más política. Siempre me ha interesado la tradición del paisaje, insisto, dentro de la historia del arte hay, hay zonas de la tradición del paisaje que creo que podemos seguir tratando como zonas de tensión. Me interesa justamente esas zonas de tensión, cómo funcionan. Hay un ejemplo que yo suelo poner bastante, es el de Abel Rodríguez, que es un pintor amazónico de la Amazonía colombiana, un pintor indígena. Ahora mismo hay una exposición retrospectiva muy grande de su obra en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que bueno, parece que la Fundación Constantini tuvo a bien comprar una buena cantidad de sus piezas, que ahora pues circulan por medio mundo. Pero Don Abel tiene una historia muy curiosa. Don Abel era un hombre que, desplazado por la violencia de la chorrera en la Amazonía colombiana, lo desplazaron a Bogotá y su talento para el dibujo, para la pintura, se descubrió por azar durante unos talleres que estaban haciendo en una fundación que se dedica a la conservación de bosques. En esa fundación, pues, estaban con varios sabedores indígenas a los que les estaban preguntando por su conocimiento de plantas, cómo funcionan las chacras, etcétera, en la Amazonía y cuál es la función de los distintos árboles que integran esas chacras. Porque claro, tenemos esta idea de que la Amazonía es como una especie de jardín del Edén, una cosa como virgen, pura, intocada, pero pues resulta que no, que la Amazonía es un jardín, pero no del Edén ni creado por los dioses, sino mantenido por unos jardineros sumamente geniales, sabios y Mm. con conocimientos tremendamente finos que no hemos sabido ni valorar, ni aprender, ni siquiera nos ha interesado lo suficiente entender esos conocimientos. Les debemos a esos jardineros el cuidado de la Amazonía, gente como Don Abel. Y insisto, Don Abel no sabía, él ni siquiera él mismo sabía que él podía dibujar. Fue en esos talleres donde en un momento, como a él le costaba expresarse en español, pues entonces en un momento dijo, pásame un lápiz y empezó a dibujar y resultó que era un genio absoluto y empezó a dibujar estos paisajes. Pues en la tradición indígena amazónica no existe la noción de paisaje, no existe la tradición pictórica del paisaje y evidentemente pues por algún tipo de contagio o de transculturación o de fenómeno interesantísimo de estudiar o de pensar, Don Abel empezó a pintar paisajes, aunque técnicamente él decía que lo que él pintaba era las chacras, ¿no? Las chacras son pues esos jardines en los que los indígenas estacionalmente van cultivando el bosque, lo utilizan para la caza, etcétera, etcétera, y lo van rotando, ¿no? Van rotando el uso del suelo a lo largo del año y a lo largo de los años, mejor dicho, de acuerdo a eso. Entonces, me parece que el ejemplo de Don Abel da muy buenas pistas de lo que a mí me interesa pensar
sobre esa tensión entre la tradición pictórica del paisaje y la territorialidad, ¿no? Como dimensión política y dimensión histórica. Porque justamente en ese caso de Don Abel, uno podría ver que no son necesariamente opuestos, ¿no? Sería un caso en donde las dos cosas podrían estar más o menos entremezcladas, ¿no? Sí, por eso te hablo que me interesa más bien pensar desde los lugares de tensión. Y a mí esto me pasa en general con todo, ¿no? Me parece que es muy chistoso porque estamos en una época como de unos vicios mentales muy tontos, donde la gente muy rápidamente acusa a los demás de binarismo, ¿no? Eres binario. Generalmente cuando la gente te acusa de binario, generalmente va a incurrir rápidamente en otra forma de binarismo, ¿no? Porque pues, si ellos no son binarios, entonces son, ¿qué será? Una tercera cosa. Así que se genera una nueva oposición entre esa tercera cosa y el binario. En fin, es mucho más interesante pensar las tensiones, los puntos de tensión, donde las cosas no se terminan de resolver del todo, y donde es necesario aplicar un tipo de pensamiento que, vamos a llamarlo así, un pensamiento microtonal, ¿no? Donde hay que estar es atento a las mínimas variaciones sonoras entre un tono y otro, no necesariamente al intervalo clásico entre una nota y la otra, sino qué pasa en todo ese arco enorme que se abre entre una nota y otra, pues una infinidad microtonal, y esa escucha microtonal donde creo yo que hay que dirigir el pensamiento. Bueno, el pensamiento microtonal es el pensamiento de las tensiones, de lo mínimo, ¿no? De lo pequeño. Pensaba, por ejemplo, en El Diablo de las Provincias y cómo en esa novela complejizas la cuestión o problematizas la cuestión de la inclusión del monocultivo de palma, sobre todo en la región del Pacífico colombiano, como una especie de agente del capitalismo, ¿no? Tardío. El monocultivo como todo un discurso y como toda una maquinaria que no solamente se queda en la agroindustria, sino que podría denotar otro sistema de pensamiento. Y pienso ahora que con tu respuesta anterior, ¿no? Quizás hasta opuesta a un pensamiento microtonal, porque el monocultivo sería pues lo que intenta abarcar todo sin fin. Entonces, te quería preguntar por esta idea de la lógica del monocultivo en el siglo XXI y si tú crees que, bueno, esta lectura pues se puede como interpretar de lo que decías en El Diablo de las Provincias, si no solamente el monocultivo nos tenemos que referir a la agroindustria, sino que estamos viviendo precisamente un momento en donde varias áreas del pensamiento se están monocultivizando, si se quiere. ¿Cómo ves esta cuestión? Tremenda, y es una gran metáfora la que estás usando. Yo creo que la producción de ideas y sobre todo, déjame que te diga que en la academia, sobre todo, yo observo esto con mucha preocupación. Yo observo cómo efectivamente se produce esta especie de expansión de grandes monocultivos conceptuales, a lo largo y ancho de la producción académica, pero por supuesto que eso termina reflejándose también en la producción artística, en la producción literaria, ¿no? Y yo creo que de todas maneras, hay que hay que tratar justamente de entender que los monocultivos no son iguales. Es como cuando se habla de extractivismo, ¿viste? Que se hace en esta especie como de gran abstracción, como de no, el extractivismo como una especie de gran sombrilla, conceptual que abarca todo, pero en realidad, pues no es lo mismo cómo funcionan las dinámicas sociales, estéticas y simbólicas en una mina de plata o en una mina de carbón, que en un cultivo de palma o en un cultivo de hoja de coca, por ejemplo. Es decir, hay dinámicas muy específicas que yo creo que hay que atender, porque justamente ahí, bueno, ahí está el valor de la microtonalidad, ahí es donde uno tiene que ir a ver, cómo se desarrolla en cada caso el tema, ¿no? A mí, por ejemplo, me asombra mucho. Yo tengo una casa en el Cauca donde paso buena parte del año, y yo vivo relativamente cerca de una zona del Valle del Cauca donde está todo lleno pues del monocultivo de la caña de azúcar, que es una cosa que se ha ido expandiendo desde hace ya bastantes décadas, más de un siglo.
por todo el Valle del Cauca y ahora ya metiéndose muy, muy, muy hacia el departamento del Cauca, destrozando todo, ¿no? Destrozando el río, destrozando... antes vos, en esa zona, vos veías zonas de mucho bosque, veías también variedad de otros cultivos también, había más cacao, había otras cosas, pero de repente esa vaina se llenó de caña y ya no hay más. Y es interesante pensar también que los monocultivos funcionan también como telones de un teatro. Los monocultivos crean una teatralidad, porque funcionan efectivamente como eso, como telones. Cuando digo telones me refiero a, en un sentido a veces hasta literal, ¿no? Esos monocultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca son telones que ocultan cosas, no solamente el ecocidio tremendo que están cometiendo allí, sino que son pasadizos y corredores de la economía ilegal, por ejemplo. Los narcos usan el interior de las pequeñas carreteras que hay en los meandros de los grandes monocultivos, con la complicidad pues, de los dueños de los ingenios. El narco, digo, usa esos meandros como para colarse y hacer sus negocios, para desaparecer gente. En los cañaduzales desaparecen montones de personas. Es decir, es un teatro que está ocultando el otro teatro de las economías ilegales. Pero al mismo tiempo, ese escenario es el escenario de otro monocultivo, que es el monocultivo de la expansión inmobiliaria de todo el sur de Cali. Todo el sur de Cali está empezando a crear una cantidad de urbanizaciones de todo tipo, de supermillonarios o de clase media, media alta. Es decir, hay como todo un abanico de urbanizaciones que se están generando allí que también funcionan con la lógica del monocultivo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es interesante ir pensando esas dinámicas, analizarlas también desde un punto de vista literario, ¿no? En qué tradiciones literarias se afincan los relatos que surgen de esos nuevos monocultivos, es decir, a qué tramas históricas pertenecen o con las cuales se genera una rima y al mismo tiempo qué nos enseñan hoy como diagnóstico de las dinámicas bueno, de la política global del presente y de lo que se nos viene en el futuro. Pensaba también justo que en el diálogo de las provincias está dicho, digamos, de otra manera y igual de potente, ¿no? Y ahí parece que el biólogo logra ver en ese urbanismo desaforado y además bastante arribista como el monocultivo incluso podría casi que transformarse en cemento, si se quiere. Y es que si nos vamos a otras novelas, por ejemplo, en las primeras, Zumbido o Los Estratos, vemos que en estas ciudades ficcionalizadas de esas dos novelas hay como espacios periféricos que pueden ser, por un lado, vertederos, bien son los estratos, pues en ese sitio de chatarra y de basura y de demás, al que termina yendo el protagonista, o el basurero por el que pasa en su carro, ¿no? A veces y que siente el hedor entrando por las ventanas del carro. Y también como esa barrio, casi ciudad gigantesco en Zumbido, donde está, ¿no? La iglesia de la Santa Panchita y donde hay tantas energías, ¿no? No quiero como estereotípicamente decir, ¿no? Que son dos cuestiones en las dos novelas como que estás juzgando, sino que justamente estás leyendo esas energías que se suelen concentrar en las periferias de las ciudades, ¿no? Al menos estas ficcionalizadas. Entonces, quería aprovechar que habías tocado lo del urbanismo, ¿no? Para preguntarte por cómo ves que estos centros económicos de distintos países latinoamericanos parecen tener muchas veces el mismo guión e intentar llevar a la periferia este tipo de gente indeseable que no quiere que sean parte de la ciudad o de llevar sus desechos para que nadie los vea, pero de todas formas es inevitable que nosotros nos terminemos cruzando con eso. Y preguntarte por cómo ves justo en estos espacios como este cruce de energías, fiesta, ritos, desechos, en donde están pasando tantas cosas como alejadas de esa modernidad que de todas formas
es fallida, ¿no? Te quería preguntar como por esas dos novelas y si ves que esa eh, similitud existe o no. Sí, yo creo que también hay como un gran equívoco, eh, hay como un gran equívoco en la manera en la que se ha historizado la literatura en América Latina, creando una falsa dicotomía entre novela urbana y novela rural, o novela telúrica, novela de la tierra y novela citadina o novela con ínfulas de modernidad. Me parece que eso es una tontería y es una tontería como todas las tonterías que uno no sabe si es que lo hicieron por tontos o por malvados, ¿no? Uno no sabe si eran malintencionados o sencillamente idiotas. Yo creo que era una mezcla de las dos cosas, pero bueno, eso es otro tema. Pero digo esto justamente porque esa dicotomía daría a entender que el lugar donde están sucediendo los fenómenos típicamente modernos son esas ciudades o esos amagues de ciudad que tenemos en América Latina, o esas ciudades completamente locas. Esas ciudades serían el lugar de la modernidad y en cambio las ciudades pequeñas, los pueblos o los lugares periféricos o los vertederos o los basureros o las favelas o las comunas o los sitios ya directamente apartados serían como el reverso o incluso la antítesis de esa supuesta sed de modernidad. Y yo creo que eso es realmente una lectura muy miope que no nos ha conducido realmente a nada y no nos permite entender algo fundamental que ya desde hace muchísimo tiempo libros como La Vorágine, por ejemplo, estaban tratando de contarnos. Fíjate cómo es el viaje de la vorágine. El viaje de la vorágine empieza en Bogotá, que se supone que es la ciudad, ¿no? Que se supondría que es el lugar donde está, mm, no sé, que la hora está más cerca de la hora de cualquier metrópoli. Em, pero lo que sucede en el viaje de este personaje cuando se empieza a ir hacia los llanos orientales y después a las caucherías del Amazonas, es que el verdadero cosmopolitismo, un cosmopolitismo desde luego siniestro, terrible, no está en Bogotá. Ese cosmopolitismo está en el corazón de las tinieblas, en las caucherías, es donde él se encuentra realmente con todo ese comercio global que está funcionando alrededor del caucho. Y eso es una lógica que los que somos, digámoslo así, de las provincias en América Latina o en el sur global en general entendemos bien. Nosotros sabemos muy bien que, que en los sitios donde se está produciendo, donde el capitalismo, por desgracia, decidió poner un chiringuito, uno de sus chiringuitos macabros, em, es donde te vas a encontrar justamente con todas las fuerzas del capital global y por tanto con todos los mecanismos de dominación modernos más completamente desnudos, ¿no? Es más, en las metrópolis todo eso está incluso disfrazado, suavizado, mitigado, en algunos casos incluso hasta invisibilizado por otras capas y capas y capas y capas de sociabilidad y teatralidad también que se dan allí en las metrópolis. Y no puedes ver realmente cuáles son esas fuerzas que están operando ahí detrás. Pero en los sitios de enclave lo ves todo. Y yo eso es algo que entendí muy pronto. Yo soy un lector de La Vorágine desde hace mucho tiempo. Quien haya leído Los Estratos se acordará, pues bueno, quien haya leído mis primeras novelas lo recordará. Está todo lleno de citas y de menciones y de alusiones, unas más claras y otras no tanto, a La Vorágine, justamente porque esta intuición que yo te estoy diciendo la capté muy pronto como lector del libro. Em, Cuando yo empecé a militar La Vorágine y a ponerla en mis libros, era un libro, te estoy hablando del año eso, 2008, 2010. Era un libro completamente denostado, o un libro que se miraba un poco como como por encima del hombro, como una antiguaya, ¿no? Como una cosa como, no, esa vaina ya, eso es literatura viejuna, literatura que no nos dice nada de hoy. Y yo pensaba todo lo contrario, siempre me pareció un libro que era muy, muy, muy vigente, un libro muy actual. Tristemente, y debo decir tristemente, el tiempo me daría la razón. Ahora estamos todos hablando de antropoceno, estamos hablando de la crisis climática,
estamos hablando de extractivismo, en fin, estamos hablando, todos hablando de esta vaina, cuando La Vorágine, que era un libro que, insisto, hace 10, 15 años, 20 años, todos miraban por encima del hombro, ya estaban allí todas las claves de esto que estamos hablando ahorita. Entonces, mis libros tienen esa vocación, ¿no? De decir, ya dejemos de pensar esa vaina que si urbano, que si no sé qué, que si modernidad, que si no modernidad, que si subjetividad y no sé qué. Esas dicotomías han sido nefastas para la comprensión de la literatura latinoamericana, nefastas, nefastas, y no nos permiten entender y no valorar en su justa medida muchos textos, como efectivamente ha sucedido con La Vorágine. Pienso sobre todo también en lo interesante de La Vorágine. Sí que estaba en el canon, pero era un canon aséptico, con polvo, que lo que tú decías, se miraba como por encima del hombro hasta hace muy poco tiempo. Y esa intuición lectora que tuviste tan temprano, pues sí que ha ayudado a mostrarle a muchos otros lectores, como para ponerlo en términos, no sé, muy, que La Vorágine es muy punk y siempre ha sido punk en ese sentido, ¿no? Porque es la gran novela del contagio, si se quiere. Ujú. Entonces, quería aprovechar para una pequeña nota al pie sobre cómo ves estas cuestiones, además que ya decías que la academia muchas veces está un poco corta de miras con estas etiquetas que comienzan a operar muy rápidamente y que casi no hay reflexión detrás. Pienso como antes se decía novela telúrica, ahora solemos decir novela neorrural, por ejemplo, los nuevos ruralismos. Eh, no sé, esas etiquetas como que coercionan un poco todo, ¿no? La experiencia literaria, o no sé si ves como una similitud en esas dos cosas. Yo creo que hay un gran problema que tiene la academia y sobre todo los estudios literarios hoy en día, y es que buena parte de estas etiquetas hoy nacen en la academia norteamericana. Y esto que voy a decir, la gente cuando yo hablo mal de la Academia Norteamericana cree que lo hago como casi siempre que uno dice algo malo, lo digo por resentido o quién sabe por qué. En absoluto, lo digo realmente como con frialdad y como un observador cercano de cómo funciona esa academia. Muchas de estas etiquetas, insisto, no surgen ni siquiera a partir de una genuina y honesta elaboración intelectual de parte de los académicos en Estados Unidos. Surge muchas veces de la necesidad de justamente sacar al mercado de ideas una determinada, no sé, un concepto o una etiqueta que funcione como un hit de temporada y que atraiga fondos, financiación, etcétera. Obviamente, pues, ¿qué te voy a decir? Pues entiendo que es una academia muy competitiva, pero que tiene ese vicio de forma en el que justamente los académicos tienen que tratar de estarse inventando, bueno, estas marcas para, para financiar y mantener vivos sus departamentos. Yo entiendo eso. El problema es que como Estados Unidos funciona como una especie de gran amplificador y como sigue funcionando como una especie de, bueno, como de capital global de ideas y de producción cultural, pues entonces luego todos de manera un poco mecánica empezamos a repetir esas etiquetas. Y lo hacemos en América Latina, lo hacen un poquito más tarde, pero terminan haciéndolo en Europa. En fin, y a mí eso me parece preocupante y problemático, ¿no? Esa especie como de actitud muy pasiva y de consumo cultural que asumimos los intelectuales latinoamericanos para sencillamente dedicarnos a repetir las etiquetas que se producen, ya digo, y ojalá fuera con honestidad intelectual, en realidad es para mantener vivo y para conseguir financiación y para obviamente posicionarse en ese mercado académico tan competitivo como el de Estados Unidos, sinceramente. Y yo creo que un gesto de soberanía epistémica es que dejemos de usar esas etiquetas. Que creen, pues no sé, ojalá incluso empezar a pensar no con etiquetas. Ojalá volver a recuperar en nuestras propias tradiciones intelectuales, que las tenemos y las tenemos completamente olvidadas. Y es terrible porque muchas veces volvemos a ellas a partir del filtro de la academia gringa. Es decir, vamos al texto gringo para volver a Zabaleta Mercado. O sea, no nos hace falta, hermano, no nos hace falta.
Vamos directamente a Zabaleta Mercado, vamos directamente a Mariátegui, vamos directamente a Fanon, vamos directamente a nuestras tradiciones intelectuales, vamos directamente a Martí, en fin. Y yo creo que ahí hay una tarea importante que la academia tendría que asumir más tarde o temprano. Juan, queríamos aprovechar ya para ir cerrando la entrevista. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los autores que pasan por acá y tiene que ver con digamos, las posibilidades o la apertura que tiene la literatura o el discurso literario frente a otro tipo de registros o discursos como el político, el económico, el académico del que hemos hablado tanto, o el científico, que también lo ha mencionado, para contestar a la crisis climática de nuestro tiempo. ¿Crees que dentro de lo literario propiamente dicho hay posibilidades que no podemos encontrar en otros de estos discursos? ¿Que la literatura tendría algún espacio discursivo propio, contestatario, que podría hacernos pensar en la crisis climática de otra manera? Es que yo creo que ahora mismo no solo la literatura, el arte tiene una función que tiene que volver a recuperar. Yo creo que especialmente yo lo he notado con mucha tristeza en las últimas décadas, el arte contemporáneo se volvió excesivamente pedagógico, muchas veces ocupando una zona de simple denuncia o de simple, no sé, esta cosa como de el arte como aletheia, ¿no? El arte como una cosa que tú vas a ver, vas a entrar y te vas a enterar de cómo funciona un sistema extractivo, ¿no? O de cómo se está explotando a no sé quién, o de cuestiones de racismo, de cuestiones, en fin, bueno, y los libros también se volvieron un poco así, ¿no? Son como estos sitios donde se va a denunciar y se va a, a rasgar las vestiduras. Yo no digo que el arte no tenga esas funciones, no me parece en esencia malo, pero yo creo que por estar ocupándonos tanto de eso, el arte dejó de lado una de sus funciones elementales, y es que el arte tiene que enamorar, el arte tiene que despertar y los sentidos que están dormidos, el arte tiene que despertar maravilla, asombro, volver a despertar emociones, y emociones elevadas, porque el problema justamente es que hemos ido perdiendo como un amplio registro de emociones. En la larga andadura de la ideología liberal y del racionalismo, y en eso incluyo también a unas ciertas vertientes de la izquierda, a un cierto marxismo cientificista. Bueno, pues las emociones y las emociones están muy mal vistas, ¿no? Las emociones son para los idiotas, las emociones son para los estúpidos. Y bueno, pues ahí está justamente la extrema derecha haciéndose una fiesta con las emociones y provocando las emociones precisamente las más inferiores y las más primitivas, el miedo, el odio. Y nosotros deberíamos estar trabajando todos justamente por volver a cultivar todo ese otro espectro de emociones que la larga noche del racionalismo cientificista, tecnicista, etcétera. Es decir, nosotros también hemos pecado en la izquierda de despreciar las emociones y las pasiones. Y lo estamos pagando carísimo, carísimo, carísimo. El arte lo que tiene que volver a hacer, insisto, es enamorar a la gente. Tenemos que volver a encontrar la vía de acceso a sentimientos profundos, elevados, a sentimientos, ya digo, de maravilla, de asombro, pero también de delicadeza. em, Volver a recuperar un sentido de lo delicado, de la fragilidad de la vida, de justamente de aquello que requiere un mimo especial. Cuando uno entiende o cuando uno es capaz de sentir en el cuerpo de uno mismo, gracias a los poderes del arte, cuán frágil es la vida, uno solamente puede abrazar ese temblor y no necesariamente incurrir en la otra forma de reacción ante ese temblor, ante esa fragilidad, que es el miedo. ¿Sí? Cuando vos ves lo frágil que es la vida, vos o tenés miedo o abrazás esa fragilidad, ¿no? La abrazás a través de una especie como de cuidado y de aprecio por lo delicado.
Y lo que el arte enseña es justamente la vía de la delicadeza, no la vía del miedo. Entonces, insisto, son cosas que tenemos que volver a cultivar y que el arte rápidamente tiene que volver a hacerse cargo de ellas sí o sí. Pues Juan, muchísimas gracias de nuevo por esta conversación. En nombre de los proyectos de Lead Future y Anthropolit, te damos las gracias. Y usualmente, como te comenté, solemos terminar estas entrevistas pidiéndole a los autores que lean un fragmento, el que quieran, de alguna de sus obras. Y es No, que cuando me piden que lea en público, leo pedazos de mi diario. Ajá, muy bien. Entonces, quería eso, quería compartir con ustedes un pedacito de mi diario. Día de plena excitación estival en Bolonia. Paseo por el Museo Cívico Arqueológico, cuyas vitrinas exhiben los objetos casi como en un cambalache descuidado. Un zibaldone donde la prolífica antigüedad etrusca, romana, egipcia o griega pareciera venderse en un saldo por remate del negocio. Me sorprende la chambonería de algunas tallas en piedra etruscas. Me sorprenden dos estatuillas de la diosa Isis Afrodita con sus reglamentarias ofrendas de testículos colgadas del torso. Me fascinan las pequeñas momias de gatos y halcones. Me fascina el cocodrilito maravillosamente bien disecado. Más tarde me doy una vuelta por la pinacoteca y me quedo colgado frente a las tablas del maestro de Ippolitici di Bologna, pseudo jacopino. Me llama la atención su manera extraña de pintar los ojos de los personajes, con la esclerótica muy blanca, de modo que todos parecen mirar al espectador con una inquietante picardía, casi seductora, casi pecaminosa. Paso un buen rato frente a una tabla del maestro de la Vicena que describe el cielo y el infierno. Los detalles son formidables, pero algo mucho más emocionante sucede cuando uno da un paso atrás y repara en la composición general. El gran coro de las almas celestiales, con su centenar de cabezas aureoleadas, forma una estructura vulvar en torno a la Sagrada Familia que encuentra su nicho santo en el oscuro centro de la vagina. Un poco más abajo, en el perineo, impidiendo que los demonios del infierno asciendan donde no les corresponde, hay un arcángel vengador con su espada. Y en la parte central inferior, en estricta línea descendente desde la vulva sacra y devorando los restos de un cuerpo humano, se encuentra el diablo en el lugar reservado al ano. A su alrededor, tatuadas en el lugar de las nalgas, están las almas en pena que sufren los suplicios eternos del infierno. Avanzo casi corriendo delante de los nauseabundos cuadros manieristas que representan el cuerpo humano como muñecos de carne muerta artificialmente reanimada, verdaderamente espantosos. Me dan miedo. No quiero ni mirarlos, como si tratara de evitar una maldición. Con la cabeza gacha, espantando la mufa, me doy cuenta de lo mucho que me recuerdan estas figuras macabras a las de Berni, el pintor argentino con el que nunca he podido sintonizar, quizá por esta filiación que no había descubierto hasta ahora. Me detengo por fin ante algunos cuadros de Ilgerchino, que tiene un estilo muy original para tratar las sombras que se reflejan en los rostros y el cuello de sus personajes. No creo haber visto nada igual. Es como si el Guerchino pintara sus cuadros con la primera luz del crepúsculo al final del verano y quisiera captar el sereno conflicto entre los azules celestiales y la germinación terrenal de las sombras. La frutilla del postre es una pequeña última cena pintada por el Greco en su época de juventud, después de su periodo veneciano. El Greco opta por poner a Judas en primer plano, de espaldas al espectador, vestido con una túnica verde sospechosamente lujosa, en el extremo opuesto de Jesús, que va vestido con tonos claros y austeros. La línea descendente de Cristo hasta Judas, arriba, abajo, recuerda la estructura vulva celestial, ano infernal de la tabla del maestro de la Vicena, con la mesa redonda como frontera anatómica. Mi ojo no busca la obra maestra. De hecho, pareciera evitarla. Mi ojo no quiere mirar lo que reclama la mirada con gestos autoritarios. Mi ojo busca más bien las zonas irregulares, las pequeñas rugosidades que alteran y dan un inesperado relieve de significación a lo largo y ancho de la superficie indiferente que recubre y en últimas oculta las cosas. La tela que asfixia cotidianamente el mundo
solo se puede rasgar a partir de esos pequeños remiendos que el ojo trata de detectar, siempre sediento de vida real.